Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos nuevamente a una sesión más de nuestra materia Medicina Forense, en la cual vamos a estar abordando temas que comprenden esta primera sesión, que la vamos a manejar de forma teórica. Posterior y en la segunda hablaremos ya de una cuestión práctica para poder ir comparando la teoría y la praxis. Vamos a iniciar con la definición de la medicina forense. ¿Cuál es el objetivo de la medicina forense? Ayudar al paciente o ayudar a la víctima, al Ministerio Público, al juez en el ámbito de la justicia. También tiene como objetivo ayudar a la justicia en su actuación ante las afectaciones al ser humano que precisen una delimitación dentro del marco legal. Y en este último caso, actúa para mejorar la comprensión de lo que sucede o ha sucedido al individuo, así como en su caso, para la reparación del daño. Sabemos que nuestro Código Penal nos da un catálogo de delitos muy amplios en los cuales es menester pedir la intervención de un médico forense, un médico legista, que nos va a dar una apreciación más clara sobre las lesiones, sobre los daños que haya sufrido la víctima. Por tanto, la medicina forense va a contribuir y va a ayudar a delimitar estos daños sufridos por el sujeto y va a ayudar a auxiliar a la justicia, sobre todo ¿para qué? Para la cuantificación de la reparación de los daños, de una forma más adecuada. Cabe precisar que si estamos hablando de un delito de lesiones, pues obviamente tuvimos que ir al médico y ese médico nos dio tratamiento, nos dio terapias, etcétera. Todo eso habrá que sustentarlo con la documental pertinente. Pero la historia de la medicina forense es muy antigua, como el mismo ser humano. Aquí quiero compartirles esta imagen de cómo desde los aztecas, desde los mexicas, desde los mayas, ya existía esta actividad de la medicina forense. Si nosotros visitamos alguna zona arqueológica y entramos a alguna de las tumbas o simplemente vamos a algún museo y nos encontramos con una cuestión de a lo mejor un cuerpo que ha sido momificado, bueno, ahí ya vemos la intervención de una medicina forense. Hoy por hoy se han hecho se han revelado vestigios, ¿no? Veía que apenas en Yucatán encontraron un cenote y encontraron cuerpos o el cuerpo de una persona, al parecer de una niña. ¿Cómo saber que era una niña? Ah, pues la medicina forense nos ayuda a medir el tamaño del cráneo. ¿Cómo saber si era hombre o era mujer? Bueno, también eso es parte de la medicina forense. Entonces, en materia de embalsamamiento, como lo estamos viendo aquí, de curaciones, para poder determinar la causa de muerte, ya teníamos la intervención de los médicos forenses. A lo mejor no con un título y una cédula como la que tenemos hoy, pero ya tenían intervención. Y por eso, cuando hablamos de la medicina forense, no podemos dejar de hablar de Mesopotamia, que es donde encontramos el Código de Hammurabi, que data del siglo XIII antes de Cristo y que dedica 3 capítulos a asuntos de índole de medicina legal. En estos se regula el ejercicio de las personas dedicadas al arte de curar. Fíjense bien, era un arte porque ellos no estudiaban, ellos ya prácticamente lo traían de manera intrínseca, de manera innata. Y se imponían penas por lesiones, aborto y homicidio. Y para poder determinar unas lesiones, el aborto y un homicidio, pues obviamente tenían que pasar por manos de un médico legista. Vamos a silenciar. Por favor, Valeriano, si silencia usted su micrófono, muchísimas gracias. Ok, dentro de las ciencias forenses, estos métodos nos van a ayudar a identificar y son de suma importancia ya que requieren un conjunto de ciencias, es decir, se allegan, se apoyan de otras ciencias, disciplinas, métodos y técnicas para dicha identificación.
Este conjunto de ciencias nos va a ayudar a identificar a personas vivas o muertas. Y también la identificación nos ayuda a individualizar de un grupo de personas, de 100 personas a una. Hemos visto muchos hechos trágicos, muchas noticias trágicas. Apenas una de las más sonadas, Guadalajara, todos estos cuerpos que se encontraron. Bueno, el médico forense tuvo que realizar diversos peritajes, diversos reconocimientos para poder determinar si eran o no eran las personas que estaban ya en un boletín de desaparecidas. Por eso les digo, es tan importante que nos va a ayudar a encontrar de entre 100 a una. Pero, ¿qué es la identificación individual e identidad? La identificación vamos a señalarla como el resultado de conjuntos y métodos y técnicas empleadas para establecer la individualidad de una persona viva o muerta. Hay muchos rasgos dentro de nosotros que pueden identificarnos. Heriberto, ¿usted tiene o ha tenido alguna actividad en materia de identificación? Creo que usted es policía o pertenece a alguna... Pertenezco actualmente pertenezco al ejército. Ah, ok. Por ejemplo, en materia de identificación, es que pasó una persona que atropelló a la otra y está así y así. Ahora ustedes como primer respondientes, ok, identifíqueme vehículo, identifíqueme a la persona, deme sus generales, deme su media afiliación y entonces empezamos con la identificación. Ejemplo, vamos a identificar a, a Dalit. Bueno, es una persona del sexo femenino, ahorita ya con el tema de todo lo que está cambiando, aparentemente del sexo femenino, de aproximadamente 35 años. Su tez es morena, frente media, cejas semipobladas. A ver sus ojos, Adalit. Hágame así sus ojos para que yo vea si son grandes o pequeños. La nariz, la boca, el mentón, si tiene algún tatuaje visible, si tiene alguna perforación. Son cosas, son pequeños detalles, vamos a decirlo así, que nos ayudan a una identificación. ¿Para qué? Para establecer la individualidad de una persona, viva o muerta. Y esta identificación nos va a llevar, como decíamos, a una individualidad, que es el conjunto de características genotípicas y fenotípicas que son únicas e irrepetibles en cada ser humano. La identidad es el conjunto de características físicas que van a individualizar a una persona, haciéndola igual a sí misma y distinta a los demás. Hoy con las homonimias podemos encontrar que a lo mejor a alguien se le ocurrió nacer en el mismo día, en el mismo año que yo y que tiene mi mismo nombre. Pero cuando ya vemos a las dos personas con el mismo nombre, podemos ver que hay algo que nos distingue, que es precisamente este tema de identificación individualidad en cuanto a la identidad. A lo mejor ella es abogada, pero vive en el norte de la República y yo vivo en el sur. A lo mejor, pues sí tenemos el mismo nombre, pero no estamos casados con la misma persona, no tenemos los mismos hijos o el mismo nombre, o en algún momento a ella sí le gustan los tatuajes, a mí no me gustan los tatuajes, a ella sí le gustan las perforaciones, a mí no me gustan las perforaciones, y ese tipo de cosas son los que nos van también identificando. Otro de los puntos que nos ayudan a identificar a una persona es precisamente nuestras huellas dactilares, nuestros palmares, la palma de nuestros pies, obviamente, el paladar. Son cuestiones que nos hacen idénticos y únicos. Y aquí quise compartirles las características de una huella dactilar, cómo llega a componerse de un empalme. Gabriel, por favor, Valeriano, por favor, su sonido. Ok. El empalme, el fragmento, la abrupta, la bifurcación que se llega a dar, que bueno, si nosotros observamos nuestras huellas dactilares y ponemos una lupa y ponemos un espejo sobre una luz sobre ellas, nos va a hacer identificar cualquiera de estos rasgos únicos en nuestras huellas. Por eso, verifiquemos quiénes tienen nuestras huellas. Nuestras huellas las tiene el SAT,
en el caso de cuando vamos, por ejemplo, al tema del banco, nuestras huellas, los teléfonos, nuestras huellas, nuestro rostro, el iris. Hace, creo que a inicios de año, se dio una reforma o se intentaba dar una reforma de los datos biométricos. Los datos biométricos no es otra cosa más que todas las características de nuestras huellas, de nuestro iris, estuvieran en manos directamente del gobierno. Hubo ahí una inconformidad, diversos amparos que echaron para abajo todos estos puntos, porque finalmente si somos únicos, ellos querían saber quiénes éramos esos únicos y cuáles eran nuestras características, no nada más de reconocernos por una identificación en el INE. Y ahora si te das cuenta en cuanto a la protección de datos personales, nos preguntan si queremos que lleve nuestra foto, nos preguntan si queremos que lleve o no nuestro domicilio. Bueno, eso es parte también de una característica de una identificación. Ahora, abordándonos al tema de las huellas, tenemos dentro de la medicina forense a los peritos en dactiloscopía, que son aquellos que nos van a ayudar y van a ayudar al juez a determinar si la huella que existe y que está en este celular, por ejemplo, bueno, a lo mejor no se logra ver. Miren cuántas huellas tiene mi teléfono. ¿Sí las alcanzan a ver? Bueno, los peritos en dactiloscopía son expertos en levantar estas huellas y poder hacer un comparativo. Por ejemplo, si a alguien llegan a imputarle el delito de homicidio y hay un arma de fuego o hay un arma blanca en la cual se recabó o quedó más bien fijada una huella, ellos serán los expertos y peritos para poder levantarla y hacer entonces un comparativo. Dentro de los métodos de identificación hay ciencias o disciplinas determinadas y orientativas que nos van a auxiliar en este dicho proceso de identificación. Encontramos ciencias y disciplinas determinativas, como lo es la dactiloscopía, de lo que les estaba hablando en este momento, la estomatología forense, que es una especialidad en cuanto a odontología. En México no se lleva. Y creo que difícilmente me atrevería a decir que en instituciones gubernamentales, como lo es, por ejemplo, el ejército, como lo es la policía, difícilmente llevamos un archivo de estomatología forense, en la cual nosotros vamos a saber qué dentadura es artificial, si nos falta alguna pieza. Difícilmente lo hacemos. Y saben, en muchas ocasiones, esta ciencia, esta disciplina nos va a ayudar también a reconocer a las personas. Nos va a ayudar a determinar la identidad de las personas mediante la aplicación de conocimientos de la ciencia odontológica. En muchas ocasiones tenemos un dentista, luego cambiamos a otro y no somos acuciosos en pedir nuestro archivo. Debe mi archivo clínico para que entonces este médico, Dios no lo quiera, ¿verdad? Si tiene que venir a juicio y determinar si la persona que está o que yace ahí sin vida es o no es, quién era su cliente. ¿Cómo lo va a identificar? Mediante un estudio de los dientes. La genética forense. Esta se define al uso de ciertas técnicas empleadas en genética para la identificación de los individuos en base al análisis de ADN. Esto yo lo he visto mucho de manera práctica en los juicios civiles, sobre todo en el reconocimiento de paternidad, cuando vienen y dicen, bueno, hagamos una prueba cruzada, aquí está mamá, aquí está papá, a ver, químico forense, químico, por favor, tómeme la muestra, los cabellos también, en la saliva, eh, se puede en un momento dado determinar si esta genética forense es o no es compatible. Por ejemplo, con las personas que pierden la vida en un accidente de estos violentos, pues en muchas ocasiones se necesita esta genética para poder hacer un comparativo y determinar si también es o no es la persona que se estaba buscando. Y si está calcinado, bueno, existirá
a lo mejor huesos, de los cuales se pueda extraer parte de ADN dentro de su interior para poder determinar si es o no es la persona que estamos buscando. ¿Ok? La genética forense. Dentro de estas ciencias y disciplinas también encontramos a la medicina forense, que es crucial y es la rama de la medicina que va a reunir todos los conocimientos médicos para que nos ayuden a la administración de justicia, como lo es la antropología física forense, que es una rama de la antropología física encargada de la identificación de restos óseos humanos que aún se conservan partes blandas y los restos se diferencian taxonómicamente de otros elementos óseos no humanos. En muchas ocasiones llegamos a encontrar, por ejemplo, una fosa clandestina, pero ahí vamos a encontrar restos óseos que pueden pertenecer a personas o que pueden pertenecer a animales. Justamente de esto nos allegamos de la antropología para poder determinar. El tema de la identificación por medio de la voz grabada. Todos tenemos un tono de voz único. Podrá ser parecido al de otro, sobre todo algún familiar, pero nuestro tono de voz es único. Hoy por hoy aún hay delitos que se están manejando por el simple hecho de contestar una llamada. Sí, bueno, ¿qué tal? Entonces ya están robando también parte de nuestra identidad. En materia de identificación por medio de la voz, es la práctica forense en el que se identifica y elimina a oral y visual los espectrogramas que sugieren el procedimiento siguiente: grabar la voz, descubrir a las personas sospechosas y obtener muestras de sus voces usando el mismo texto cuestionado, como cuando vamos a por ejemplo, a un peritaje en caligrafía. Ok, realíceme, escríbeme en grafoscopía, hágame su firma y entonces vamos a hacer un comparativo. Lo mismo pasa con la voz. Ajá. Esta voz puede en un momento dado también ser puesta bajo la lupa para examinarla. Y una vez que ese estudio llegue a ser puesto bajo la lupa, el fiscal decidirá si la prueba debe elevarse al tribunal y si también en un momento dado esta prueba de la voz puede llegar a un juicio oral. Ejemplo, las extorsiones. En muchas ocasiones el delincuente no va a utilizar su misma voz, va a buscar determinados instrumentos para poder alterarla. Y la defensa puede solicitar de manera independiente y con propósitos de eliminación un examen de las voces de sus clientes, el cual debe ajustarse a los mismos procedimientos técnicos. Es decir, tenemos que hacer un estudio de la voz, sobre todo cuando existen este tipo de delitos, para el tema de las extorsiones. Les quise presumir este edificio aquí en el estado de Chiapas, que es nuestra Fiscalía General del Estado, donde están activos nuestros peritos. Hay un departamento, una subdirección de servicios periciales, de las cuales nos allegamos. Por ejemplo, desde aquí, desde San Cristóbal, a lo mejor no tenemos o no contamos con un perito, por ejemplo, en el tema de la voz. Aquí no lo tenemos, entonces podemos pedir apoyo a la ciudad capital para que lo realice. Y si no, en colaboración, pues podemos buscar el auxilio de determinados organismos que cuentan con este tipo de peritos y sobre todo instrumentos. Por ejemplo, para la prueba de ADN, difícilmente la hace ya la fiscalía porque los reactivos son caros. Entonces, ¿qué ocurre? Que la carga de la prueba la tenemos que absorber nosotros también monetariamente, es decir, la tenemos que pagar. Y en una reparación de daño integral en materia penal, pues podemos solicitar ese gasto, ese gasto que se hizo para el peritaje. Aquí también tenemos la Procuraduría General de Justicia, pero el Servicio Médico Forense, el CEMEFO, que es el lugar a donde trasladan a todos estos cuerpos sin vida. ¿Para qué? Para hacer un reconocimiento, primeramente de manera física, buscar alguna marca, algún tatuaje, algún lunar que pueda llevarnos a un reconocimiento, a una identificación. Y entonces sí, decirle, ¿sabe qué, señor? Disculpe que hay una persona muy parecida al boletín que usted puso. Estas famosas fichas rojas de ¿has visto a? Pues al parecer se parece, por favor venga usted e identifíquela. Eso sería de manera física, pero cuando estamos ya en el servicio médico forense, pues existe
también a un médico legista que será el encargado de realizar una necropsia. Primeramente, para una necropsia para determinar cuál fue la causa de muerte. Es que trae un balazo en la cabeza. Eso lo mató. ¿Seguros que eso lo mató? Recuerdan a esta artista, Mariana Levy. Fue sorprendida en un asalto y se desvaneció. ¿Qué la mató? Ah, bueno, ¿cómo supimos que había sufrido un paro cardíaco? Porque el médico legista hizo los estudios pertinentes para determinar cuál había sido la causa de muerte. Por eso la importancia de que el servicio médico forense apoye y auxilie en esta labor de impartición de justicia. Vamos a encontrar diversas ramas que van a apoyarnos para poder determinar la causa de muerte. La tanatología forense, que es el estudio relacionado con la muerte y los procesos de desintegración. La asfixia forense, que es el estudio de todos los tipos de asfixia, sumersión, ahorcamiento, etcétera. Este caso me lleva a recordar, a lo mejor ustedes estaban muy jovencitos y no habían nacido. El caso Paulette Guevara, esta niñita en el Estado de México que supuestamente no la encontraban y luego a los pocos días la encontraron en su misma recámara en un lugar donde hasta había habido una entrevista, pero bueno, ahí se determinó en la causa de muerte, el médico legista determinó que había sido asfixiada. Traumatología forense es el estudia todos los traumas ocurridos en el cuerpo humano en cuanto a golpes. En muchas ocasiones se me ocurre que pueden estar dos personas en una riña. Una de ellas avienta a la otra, desafortunadamente cae sobre un escalón, sufre un golpe y entonces ese golpe puede en muchas ocasiones causarle la muerte. Me llamó mucho la atención un video de unos supuestos amigos que salieron a un antro y que venían bajando unas escaleras. Uno de ellos jala al otro, le suelta la mano, el chico cae y ahí se quedó muerto. No sé si vieron ese video. Bueno, esto nos lo puede determinar cuál fue el motivo por el que falleció. Podemos decir a simple ojos vista y sin ser peritos en la materia. Ah, pues fue el golpe. No, lo tiene que determinar un peritaje. La toxicología forense, análisis de líquidos, fluidos u órganos del cuerpo para detectar tóxicos. Hace mucho tiempo me tocó ver a una persona que fue agredida por un grupo de vándalos y cuando la policía los detiene, pues obviamente se querellan por lesiones, le hacen un estudio toxicológico y dieron positivo a relativamente todo. La criminalística, es el estudio de elementos sustanciales y personas para esclarecer los hechos. Dentro de ellos también tenemos la criminalística de campo, que es salir al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo, hacer un acordonamiento, hacer una ruta de entrada, una ruta de salida, poder identificar indicios para entonces determinar qué fue lo que ocurrió con la persona. Si la persona fue privada de la vida ahí, hace algunos meses aquí en la carretera en la vía de Cuota, se encontró el cuerpo de una mujer sin vida. Ya primero manejaron que sí habían habido casquillos percutidos, fueron 5 disparos que sufrió. Después dijeron que no, que ese era nada más el lugar del hallazgo, es decir, que la mataron en otro lado y que aquí la vinieron a tirar y que aquí fue donde encontraron el cuerpo. Se presumía que eran 5 balazos porque tenía 5 orificios de entrada y algunos nada más de entrada y no de salida. La psiquiatría y psicología forense que nos va a determinar la capacidad mental del individuo para cometer un delito. No nada más el cuerpo se enferma, la psiquis se enferma, la mente se enferma. Y derivado de ello, podemos nosotros también poder presenciar un delito por una persona que está mal de sus facultades mentales o por una persona que para evadir la justicia, dice, bueno, es que yo estoy enfermo, yo estoy mal, yo escuché una voz que me decía, mata. Pero para eso está nuestro médico en psiquiatría y psicología forense para determinar si en efecto escuchó la voz o simplemente lo está haciendo para tratar de evadir la justicia. La obstetricia forense, que estudia lo relacionado con el embarazo y los abortos. La ginecosexología forense, que estudia lo relacionado a delitos en el ámbito sexual.
si fue, por ejemplo, una violación, si están investigando un hecho de violación, un delito de violación, pues se tienen que hacer también una serie de estudios, más que el ginecológico, el victimológico, el psicológico, que el médico pueda reconocer si en efecto hubo imposición de cópula por la fuerza, si dentro del barrido de uñas de la víctima se puede todavía rescatar parte del ADN del agresor. O sea, todas estas ramas, y sobre todo en materia sexual, tienen que ir en apoyo y en ayuda tanto para el Ministerio Público como para el juez. La traumatología forense, esta es parte de la medicina legal que estudia los aspectos médico-jurídicos de las lesiones causadas por agentes nocivos. Esta traumatología forense es la ciencia que va a describir o estudiar las lesiones provocadas a un cuerpo con el mismo cuerpo de otra persona o con un objeto, llámese arma. Y dentro de la arma vamos a encontrar diversas clasificaciones. El trauma o la lesión es toda agresión o daño provocada a una parte o en el todo de un cuerpo de una persona o animal por un objeto, animal, persona, parte del cuerpo o por privación de este elemento vital. Ahora también con el tema de los derechos para los animalitos, pues es importante allegarnos también de estos peritos para poder determinar las lesiones y por qué motivo fueron causadas. Aquí quise compartirles algunas armas y algunas lesiones. Punzante, vemos ahí un desarmador, cortante, obviamente un cuchillo, contundente, un martillo y abrasivo puede ser no nada más un rallador, sino cualquier instrumento o elemento que tenga estas características. Y vamos a ir viendo, por favor, aquí cómo van quedando las lesiones. ¿Cuál es la forma en la que quedan? Y esto es de manera muy superficial, pero si nosotros podemos ver debajo de la piel, esto es lo que se provoca. ¿Sí logran visualizarlo? Sí, maestra. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo un comentario. Sí, claro, Y, Alejandro. mire, hace unos días, no sé si escuchó la noticia de un muchacho que desapareció y apareció en el CEMEFO, que lo encontraron abajo de un puente, hace unos Sí. días todavía. Sí. Bueno, pues en relación a esto, yo me presenté al Servicio Médico Forense, pues para ver más o menos cómo hacían la praxis de lo que usted comenta, del reconocimiento del cuerpo y todo. Resulta que llega el papá y hace el reconocimiento. Y el médico forense no le hizo ningún estudio porque ya tenía varios días de descomposición y no tenía el rostro. Pero el papá lo reconoce solo por un hilo en la cintura del muchacho y le entregan el cuerpo. Entonces yo le hice una pregunta al médico forense y le digo, oiga, ¿y si el muchacho lo golpearon porque traía una bolsa o lo asfixiaron, y resulta que le quitaron el cordón o el pantalón y días después aparece vivo el muchacho, no puede proceder legalmente el papá contra ustedes porque pues ya le entregaron un cuerpo que no es, ya, o sea, el daño que le están causando, por qué lo va a enterrar y demás, me contestó él, no es que en la práctica él lo está reconociendo plenamente sobre un objeto que lleva puesto el, el difunto, me dice todavía. Le digo, mire, yo estoy estudiando, pero tengo idea que le tendrían que hacer un estudio de ADN para Claro. poder saber si es el papá, porque realmente no tiene ninguna otra característica. Llegó sin camisa, solo con el pantalón, desfigurado y completamente ya en estado de descomposición. Y el médico forense afirmaba que lo había reconocido plenamente por un listón nada más o un lazo en la cintura. En este caso, por ejemplo, si el papá decidiera entablar una demanda con ellos, ¿cómo la manejaría? Si resulta que aparece el muchacho vivo. Esa sería mi pregunta. Bueno, ahí de entrada recordemos que ya habría un acta de defunción. Entonces, lo primero tendría que manejarse en materia civil. ¿Para qué? Para que pueda él determinar que no es la persona. Además, es muy arriesgado poder nada más determinar por un hilo. Digo, debieron haber realizado otro tipo de peritajes sobre este cuerpo. Nada más que en muchas ocasiones, como ya está en estado de putrefacción, pero eso no significa
que podamos todavía encontrar ADN en los huesos, Ajá. en sus dientes, o sea, lo acabamos de ver aquí. Ujú. Debieron haber más indicios. Yo desconozco, yo no podría hablar de manera deliberada, pero sí hay más ramas en las cuales, por ejemplo, sus huellas dactilares. ¿Habían huellas dactilares? Sí, sí, o sea, la parte de las palmas de las manos aún estaban, o sea, sí estaban inflamadas, Pero porque se veía estaban, el cuerpo, no estaban estaba moratado, destruidas. pero gran parte de los dedos, por ejemplo, el índice, el anular y el medio, estaban todavía, se notaba la huella dactilar como tal. Pues yo me presenté nada más como para vivir la experiencia, ¿no? Y poder verlo de una manera más cercana a lo que estaba sucediendo. Y pues ese día que yo me presento, pues habían 4 cuerpos por identificar y el primero que llegan a reclamar es el de este muchacho por las características que les dieron, pero sí me surgieron muchas dudas con el médico forense porque yo le decía, bueno, le entregan un cuerpo así nada más por un cordón en la cintura, el estudio de huellas dactilares, dentales, ADN, reconocimiento facial, el papá no lo puede identificar porque no tiene rostro, o Ujú. sea, tiene cabellos todavía. Y me decía el Si médico tiene forense, cabellos, si nosotros nos arrancamos un cabello y vemos el folículo, de ahí también se puede obtener ADN. hice el comentario, pero el médico forense me dijo, no, lo está identificando plenamente y se lo tiene que llevar. Este, ya pues me indagué un poquito más del tema y me dijo, me comentaron que el papá creo sufre un problema cardíaco y pues la mente me empezó a trabajar y dije yo, ¿qué pasa si días más adelante el muchacho se presenta y se muere? El médico legista va a tener un problema ya por un homicidio que tal vez no sea de una forma directa, pero se lo está provocando por una impresión de ver tal vez a su hijo vivo, ¿no? Le hice el comentario al médico legista, se molestó tanto que me dijo, mire, su práctica ha terminado y retírese por favor, porque usted viene a aprender, no a que me cuestione. Entonces dije, ching, pues, no. Pero pues sí, es el comentario nada más que quería realizar, espero no haber absorbido mucho el No, 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 tiempo, no. perdón. Al contrario, creo que todos los comentarios son constructivos y sobre todo estamos en la práctica. O sea, cómo tener la certeza. Claro, lo más adecuado es realizar peritajes, pero en muchas ocasiones la carga de trabajo, no estoy eximiendo a nadie de responsabilidad con el comentario, pero la carga de trabajo en muchas ocasiones, la falta de las herramientas necesarias para poder, realizar los estudios también llega a ser un poco complicado, ¿ok? Dentro de las lesiones o traumas podemos encontrar esta clasificación. Abiertos, quemaduras, heladuras, heridas. En cerradas tenemos contusiones y asfixias y los cerrados se denominan contusiones y consisten en golpes cuyos signos pueden incluir equimosis, es decir, este color morado que en ocasiones se hace, tumefacción o edema, que es la hinchazón, el enrojecimiento, el dolor, el hematoma, y en los abiertos constituyen heridas, quemaduras y heladuras. Aquí encontramos también otra fuente que provoca heridas, que puede ser la térmica, la física, las locativas, las cortantes, las punzantes y obviamente las vulnerantes como punzones, con lápices, con limas, etcétera. Entonces, ya les di ahorita un ejemplo aquí para que nosotros podamos ir avanzando en estos puntos. ¿Cómo se clasifican? La lesión traumática de la piel en la que ésta conserva su integridad, existe rotura de vasos sanguíneos y únicamente queda esta contusión, este golpe. Las heridas incisas que son producidas por instrumentos de hoja afilada y cortante y en general la longitud del corte en la superficie supera a la profundidad de su penetración. Estos bordes pueden ser limpios, sin contornos, tornuosos y con mínima desviación de los tejidos. Y aquí les quiero compartir algunas de las heridas que nosotros podemos encontrarnos dentro de la práctica. La amputación, la abulsión, la lesión por aplastamiento, el punzante, la abrasión y la laceración. Por favor, obsérvenlos. De hecho, este video va a quedar en plataforma. Y aquí tenemos las heridas contusas, las punzantes por arrancamiento o abulsión, las abrasiones y las heridas por aplastamiento.
Vamos a hablar de los tipos de asfixia. Aquí es bien importante, por ejemplo, que cuando nos encontremos con una persona que se ha privado de la vida, cómo saber si en efecto fue un estrangulamiento, fue un ahorcamiento, fue una sofocación, él se la provocó en una sofocación, bueno, a menos que te ahogues con algo y que se atore en tu garganta, entonces podemos hablar de una obstrucción de vías respiratorias por agente externo. En el ahorcamiento, la suspensión del cuerpo más la presión en el cuello con un lazo o un objeto similar. En el estrangulamiento, la presión en cuello con mano o lazo y siempre en sentido horizontal. Esto tendríamos que ponerlo también mucho sobre la lupa porque en muchas ocasiones encontramos a las personas colgadas de un árbol, pero si se hace un peritaje adecuado, podemos determinar si en efecto ellos se privaron de la vida o los ayudaron a bien morir. Asfixias de interés médico forense, bueno, tenemos las asfixias mecánicas, como es la sofocación, el atragantamiento, que es lo que yo les decía, las asfixias químicas por monóxido de carbono, helio, neón, gases de combate, combinaciones de gases tóxicos, y la patología forense pues, nos va a ayudar a buscar estos signos comunes de asfixia, sobre todo los signos cadavéricos, el enfriamiento corporal, la lividez, los precoces, la rigidez, la putrefacción, como el ejemplo que nos ponía ahorita el compañero. ¿Cómo determinar esos 5 días de muerto? Bueno, también el cuerpo empieza a hacer, empiezan a haber cambios una vez que no hay vida y empieza a haber esta descomposición. Derivado del grado y del estudio que se les realiza, es que se puede determinar cuántos días tenía. Necropsia. Obviamente es postmortem y da resultados de signos debido a la presencia de sangre desoxigenada en los tejidos. En la cabeza hay congestión cerebral, edematoso, en el sistema respiratorio, congestión y espuma en la laringe, tráquea, pulmón, etcétera. Sistema cardiovascular con la congestión del corazón, sistema digestivo, congestión en el estómago, hígado y vaso, y sistema urinario, riñones y congestivos. Hablando, por ejemplo, del tema de la cabeza, sabemos que el cráneo, si les ha tocado ver desafortunadamente algún accidente donde queden expuestos el cerebro, vamos a encontrarlo todavía de una forma un poco más compacta. No así cuando ya tiene varios días y entonces se hace el corte y se expone, simple y llanamente como que se hiciera líquido y se desparrama. Dígame, Adalí. En relación a ese tema, doctora, siempre se me ha ocurrido esa duda o he pensado o quisiera aclararla, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ese término, la necropsia y la autopsia? Bueno, lo que pasa ¿O es, significan lo mismo? al final, las dos llevan a lo mismo, pero la autopsia es nosotros explorarnos. La necropsia es que una persona más lo haga. Entonces, en muchas ocasiones, si nosotros buscamos la definición, sí los invito, por favor, a que me apoyen, sobre todo por el tema del tiempo. Si buscamos la definición, una autopsia es el nombre con el que comúnmente se conoce al examen de un cadáver para determinar las causas de muerte. La necropsia se realiza para confirmar las causas de defunción, mientras que la autopsia se realiza para efectos de averiguar las causas cuando fallecen de forma súbita. Voy a tomarle una foto a esta diferencia, mi estimada Adalid, y la voy a compartir. Pues se lo voy a compartir a usted, que esa es la primera que encontré, creo. Sí, ahí está. Ya posterior, por favor, usted la comparte en el grupo. A ver, a ver. ¿Ya le llegó, Adalid? No todavía. Aquí está.
Listo. Ok. Entonces, ahí le mandé la definición un poco más simple para que podamos comprenderla. Ya me llegó, gracias. Perfecto. ¿Cuáles son las características? La sangre oscura, fluida y sin coágulos por la alta concentración. Los hallazgos son rápidamente oscurecidos por la putrefacción y por ello la necropsia nunca debe ser propuesta. La sofocación, que es una asfixia mecánica por la obstrucción de oxígeno para que no entre el aire a los pulmones, y hay dos formas, externa e interna. Externa, accidentales, homicidas y suicidas. Interna, por atragantamiento, que también puede ser suicida u homicida. Las lesiones por arma blanca. Bueno, aquí tenemos lesiones realizadas por un arma de fuego. El cañón tocante, el quemarropa, la corta distancia y la larga distancia. De esta forma es como pueden observarse ya de manera directa sobre la piel. Las fracturas, de esta forma las llegamos a ver también, la normal, la transversal, la abierta, la oblicua desplazada, la conminuta, la avulsión, la espiral y la fractura en tallo verde. Aquí ustedes pueden apreciarlas directamente en pantalla. Como les decía, los temas son un poquito extensos. Y la medicina forense, como decíamos, si podemos nosotros relacionarlas con diversas ciencias, aquí está. En este cuadro podemos manejarla con la obstetricia forense, la sexología, la traumatología, la tanatología, la patología y la osteología forense. Esto también lo comentamos hace un momento, la tanatología, que es la ciencia médica que estudia todos los fenómenos relacionados con la muerte. La sexología forense, que va a estudiar todos estos aspectos biológicos, psicológicos, fisiológicos y sociológicos del sexo y que tienen una interacción con la vida social y las leyes que la regulan. Sobre todo esto para el tema de delitos sexuales, apoyados obviamente a la medicina forense. Y la psiquiatría forense, hace un rato les decía, en muchas ocasiones también la psiquis enferma y es cuando llegamos a determinar si una persona realmente actuó porque la psiquis está enferma o simplemente actuó y hoy por hoy quiere evadir una responsabilidad jurídica. La medicina legal, entonces, se encarga de esta aplicación del conocimiento médico, hablando de una obstetricia forense, para determinar embarazos, partos y puerperio, que también nos pueden ayudar a saber si esta persona, por ejemplo, hace algunos años hubo un accidente donde una persona estaba embarazada y al hacerle la necropsia, se determinan los meses aún del embarazo del feto. ¿Eso gracias a qué? A una obstetricia forense. Y bueno, relativamente hemos abordado los temas. La próxima sesión vamos a analizar un caso práctico. Por favor, pregúntenme, les voy a enviar una carpeta de investigación donde existe la intervención de un médico forense, una exhumación, una inhumación y la pérdida de la vida de una persona por una herida de arma de fuego. Para que ustedes vayan analizando, les quiero enviar la carpeta para que la estudien y sobre todo se ocupen mucho de la medicina forense. Ahí la vamos a ver en todo su esplendor y la próxima sesión será justamente para comentar preguntas y respuestas. De una vez, la pregunta se la hacen ustedes, las respuestas se las hacen ustedes, así como el compañero Alejandro ahorita dijo, bueno, es que yo creo que esto no debió de hacerse. Bueno, también de esa forma vamos nosotros a analizar esta carpetita que les voy a enviar, pero por favor recuérdenmelo. ¿Ok? Ok, maestra. Por el Correcto, día de hoy maestra. hemos concluido. Muchas gracias. Saludos Gracias, a todos. hasta luego. Maestra. Gracias a ustedes. Que pasen muy buenas noches. Igualmente, Igual, gracias. Hasta luego, maestra. Hasta pronto.